a las Sagradas Escrituras, hay un solo verso que yo quisiera considerar en esta mañana con ustedes para la reflexión de la mañana de hoy. Y aparece en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Permítanme repetirlo nuevamente. Cada uno ponga al servicio de los demás el don de Dios que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, con toda probabilidad, en alguna ocasión se hayan preguntado si todos los que han pasado por nuestra iglesia se hubieran quedado, ¿cuántos numéricamente seríamos? No sé, me gustaría ver la mano de gente que se haya hecho esa pregunta, ¿verdad? Yo usualmente la he hecho y he conversado con personas que me han dicho también que la han hecho. Claro, cuando pensamos en gente que se va de la iglesia, no necesariamente tenemos que pensar en los enchismados. Tenemos que entender que hay gente que se va de la iglesia, como dice el jíbaro, que se van por fuerza mayor. Usted llegó a escuchar esa expresión del jíbaro, ¿verdad? Que se van por fuerza mayor. Gente que a veces se va de las iglesias llorando, pues no quisieran irse, pero tienen que moverse porque sus trabajos han cambiado, las circunstancias de vida les han cambiado, han tenido que mudarse a lugares distantes. En esta diáspora que tenemos en Puerto Rico, donde tanta gente se está yendo hacia los Estados Unidos, pues hay mucha gente que dice: pastor, tengo que irme, tengo que salir de aquí. Pero sin embargo, a la hora de hacer un inventario, descubrimos que aun cuando hemos crecido como iglesia, porque eso es lo interesante, ¿no? Que la iglesia, aun cuando puede perder miembros, puede seguir creciendo, puede seguir desarrollándose como resultado del esfuerzo evangelístico, como resultado de la tarea de ministerios y de funciones que se realizan. Pero lo que sí es interesante es que muchas iglesias, o en su defecto, o mantienen el mismo número de feligreses permanentemente, o merman en el número de feligreses, o juegan con las estadísticas de las iglesias. Y eso, pues uno lo escucha y uno lo ve constantemente. El ojo optimista a veces nos hace ver 4 veces más de lo que vemos en nuestro entorno. Yo he estado en lugares donde me han dicho: ¿cuántas personas tú crees que hay aquí? Y yo he mirado y he dicho: hay como unas 1000 personas. Pero de repente le han preguntado al organizador de la actividad y le preguntan: ¿cuántas personas usted cree que aquí si hay? 5000. Yo digo: bueno, aquí pasan dos cosas.
o es demasiado optimista o no sabe contar, pero realmente no pueden existir 5.000 personas. Ahora, realmente no estoy hablando meramente de nuestra iglesia, aunque también obviamente tenemos que incluirla y tenemos que hablar de ella. Estoy reflexionando en términos de todas las iglesias, sobre todo en Puerto Rico, donde este fenómeno se está dando precisamente como resultado de la diáspora que ya mencioné y como resultado de otras cosas que se dan en medio de las comunidades que llana y sencillamente son parte del desarrollo de la infraestructura de Puerto Rico. Este es un tiempo de desarrollo permanente de comunidad bastante difícil. Como por ejemplo, antes los creyentes permanecían en la iglesia del barrio, y la razón por la que permanecían en la iglesia del barrio era porque no habían buenas carreteras para llegar a otros lugares. Las carreteras eran de piedra, eran de bache, cuando llovía se hacían intransitables, y esto forzaba entonces a los cristianos mantenerse en sus propias comunidades. Sin embargo, hoy en día las vías de tránsito hacen bien cerca a los pueblos. Sorprendentemente, en el día de hoy, nosotros vamos a estar recibiendo hermanos que son de Ponce. Y uno se pregunta, ¿cuántas iglesias hay de Ponce acá? Pero ellos salen de Ponce y llegan acá. Nos vamos a encontrar con probabilidad muy seria hermanos que vienen de Mayagüez. A nuestra iglesia hay un honorable juez que viene desde Mayagüez hasta acá y me dice, pastor, yo disfruto perfectamente, maravillosamente venir desde Mayagüez hasta la iglesia, me hace sentir muy cómodo, me hace sentir feliz el llegar hasta acá, lo tomo como un paseo. Aquí hay una querida familia que viene desde Ceiba. Y lo que es interesante es que viene ella desde Ceiba, pero ella monta en su auto a su mamá, que tiene 92 años. Y de hecho me dice, pastor, yo por mi gusto me quedaría en Ceiba, pero es mi mamá, que tiene 92 años. Me dice, no, vamos a Ministerio Sanador. Así es que ya tenemos dos cosas extraordinarias, ¿no? Tenemos a una hermana de Ceiba de 92 años que viene a la iglesia y al pastor Ariel Padilla, que está más o menos en la misma edad, que viene de Manatí, tiene que estarme escuchando ya por radio. Y yo estoy seguro que eso a él le va a caer de maravilla. Por el otro lado, tenemos que reconocer que en el área metropolitana existe una iglesia flotante. ¿Qué es una iglesia flotante? Yo participé de un estudio en la década del 80 sobre la iglesia flotante. Y la iglesia flotante vino como resultado de la gran innovación de conceptos nuevos de adoración. Sobre todo en el área metropolitana. Y estos conceptos nuevos de adoración y de culto, pues obviamente empezaron a chocar con los conceptos de adoración y de cultos tradicionales. Y desde luego, pues la gente empezó a interesarse por saber qué pasaba al otro lado de la calle, qué pasaba al otro lado, en la otra iglesia. Pues mientras acá cantaban Oh bondad tan infinita, en el otro lado cantaban las canciones de Marcos Witt y lo hacían con las danzoras y lo hacían con las banderas y ese tipo de cosas. Hizo que empezara a desarrollarse en el área metropolitana una comunidad increíble de iglesias, de creyentes
de iglesias flotantes, al punto de que ellos se aseguran muy bien el viernes de llamar a distintas iglesias para preguntar la cartelera. Ellos preguntan, llaman, aquí llaman, y preguntan, ¿quién va a predicar a las 8? ¿Y quién va a predicar a las 11? ¿Quién va a predicar a las 6:30? ¿O qué es lo que hay? ¿Qué actividad es la que hay? Y obviamente no solamente preguntan aquí, preguntan allá y preguntan acullá y preguntan por el otro lado a ver dónde ellos entienden que están dando la mejor película, el mejor escenario, el mejor espectáculo. Y entonces dependiendo de eso es que se mueven, es que caminan hacia esos lugares. Y por el otro lado, pues tenemos que aceptar una gran realidad. No existe en mucha gente ese sentido de compromiso, de fidelidad comunitaria que antes existía. Antes la gente asumía una postura de fidelidad a su denominación o a su iglesia, y eso pues con el transcurrir del tiempo se ha ido perdiendo, ha ido desapareciendo. Hay gente que ya llana y sencillamente, como parte de toda esta avalancha de transformación social, pues ha perdido en gran medida ese sentido de fidelidad. Y por el otro lado, el otro dato interesante es que la ética pastoral desapareció. Y la ética pastoral desapareció precisamente como resultado de todas estas cosas que yo he señalado antes, ¿no? Antes el pastor se ocupaba de preguntarle a la gente que llegaba a su iglesia, a quienes nunca había visto, ¿de dónde viene usted? ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? Pidió permiso, su pastor sabe que usted está aquí, pero eso ya no es sencillamente pasó a mejor vida ese tipo de planteamiento. Y ahora muchas veces lo que encontramos es a pastores diciéndole a miembros de otra iglesia, cruza el charco, pasa el puente, vete para acá, aquí es donde Dios te quiere. Y con todo eso se juega lamentablemente dentro de la vida de las iglesias, y desde luego esto es lo que nos lleva a nosotros con profunda claridad a pensar que hay una puerta ancha detrás de los templos, que hace que quienes responden a la evangelización por distintos medios en algún momento dado salgan por la puerta de atrás. No sé si usted ha oído hablar sobre el término, pero existe una puerta de atrás, además de la de frente, además de las laterales, aparece la existencia de una puerta de atrás, y esa puerta de atrás es la que hace que por distintas razones, por distintos medios, la gente salga de las iglesias y no regrese. Hay personas, claro, yo no creo que sea un estudio exhaustivo, pero sí me parece que es un estudio empírico que ha demostrado que en Puerto Rico existe más de 500,000 de personas. Me parece que es mucho, ¿verdad? Más de 500,000 de personas que han salido por la puerta de atrás. Yo los veo en las calles. Se saben todos los coritos de la iglesia. De hecho, hace un tiempo atrás yo fui con Gamaliel a un sitio a comernos algo por allá por Cagua, y había una muchacha cantando un himno. Inclusive me pidió que le hiciera melodía mientras ella estaba cantando el himno, así que yo me paré frente a ella en el lugar a hacerle melodía. Cuando terminamos de cantar el himno, le dije, ¿a qué iglesia pertenece? Y me dice, a ninguna. Y yo le dije, pero ¿y cómo te sabes esto? Y me dice, bueno, porque he visitado una, he visitado otra, he ido a esta otra, he estado 3 meses aquí, 4 meses allá, 7 meses en otro lado, pero a fin de cuentas ni soy de aquí
ni soy de allá, ¿no? Lo que hace entender es que, sin lugar a duda, esta pobre muchacha entra por la puerta del frente, pero tan pronto ve la posibilidad, sale por la puerta de atrás. Ahora, ¿qué es lo que nos pretendemos en esta mañana poder plantear? Primero, estamos empeñados en reconocer algunas razones por las que la gente entra a la iglesia y sale por la puerta de atrás. Y me parece que una de ellas, de esas razones, es porque estamos muy empeñados en presentar un evangelio fácil. Yo creo que si hay alguna razón por la que la gente entra por una puerta de la iglesia y sale por la puerta de atrás, es porque nos hemos empeñado en predicar un evangelio muy fácil, es decir, un evangelio sin cruz. Un evangelio lleno de promesas falsas que no crean fundamento de fe, sino más bien que ofrecen baratijas y prebendas. Y a mí me parece que en una mañana como la de hoy, nosotros necesitamos reflexionar en este primer artículo. ¿Qué tipo de evangelio queremos proclamar? ¿Qué tipo de evangelio queremos predicar? Si lo que queremos es que la iglesia se llene de gente que al momento de ver las cosas difíciles pregunten por la puerta de atrás, o si queremos desarrollar carácter cristiano en la vida de los seres humanos que puedan determinar que no importa lo que pase en la vida, que no importan las circunstancias que advengan a ellos, ellos han determinado servir al Señor, como dijo el himnólogo: a pesar del mundo cruel, mi deber es servirte, aunque haya prueba y dolor, mi deber es servirte, aunque ruja tempestad, mi deber es servirte, toda mi vida la entrego a ti, Señor, porque mi deber es servirte. Yo creo que el pretender plantear un evangelio fácil, un evangelio donde se le hace creer a la gente que va a estar libre de problemas, donde se le hace creer a la gente que todo va a ser de bendición, donde se le hace creer a la gente que nunca se va a enfermar, porque esto es asunto de no recibir la enfermedad, donde se le hace creer a la gente que esto es cuestión de pedir y después que usted pida, óigame, pero tiene que pedir con precisión y tiene que pedir con exactitud y tiene que pedir de manera clara, y si va a pedir un carro lo tiene que pedir por marca, por color, por diseño, por modelo, si es laptop, si es 4 puertas, si es 2 puertas, porque si no pide con precisión, el cielo parece que no sabe nada de estas cosas y le puede mandar lo que usted no ha pedido. O sea, ese evangelio fácil hace que la gente piense que así como de ancha es la puerta de la iglesia para entrar, hay una puerta atrás por la cual ellos también pueden salir si no están satisfechos. Desde luego, la experiencia también nos enseña, como segundo planteamiento, que movemos a la gente a una conversión por emoción, sin considerar que la enseñanza bíblica plantea cosas mucho más exigentes. Yo creo que una de las tareas de la gente y de la iglesia y de la proclamación del evangelio es llevar a la gente a la conversión, Pero la experiencia de la conversión no puede ser una experiencia de conversión emocional.
yo no puedo plantear un mensaje en la iglesia que mueva meramente las emociones. No puedo plantear un sermón. La iglesia no puede predicar un evangelio que solo mueva el aparato emocional. Porque si uno predica un evangelio que mueve solo el aparato emocional, desde luego la gente va a responder emocionalmente. Va a llorar, va a temblar, se le van a parar los pelos, ¿verdad? Van a sentir sensaciones en el estómago, van a pasar al altar, pero una vez termina el proceso emocional y descubren que tienen el mismo carro, que tienen la misma casa, que tienen la misma mujer, que tienen el mismo marido, que trabajan en el mismo trabajo y que toda la vida les sigue siendo igual, entonces la emoción se acaba y se olvidan que han hecho un compromiso con el Eterno. De hecho, el evangelio que Jesús predicó no fue un evangelio emocional. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que Jesús tuvo un momento en que estaba confrontando a su audiencia. Y mientras estaba confrontando a su audiencia, la audiencia se estaba yendo, y se estaban yendo, y se estaban yendo. Y Pedro, preocupado, porque parece que Pedro era de la escuela que a la gente hay que emocionarlo para que se conviertan. Cuando Pedro se dio cuenta que la gente se le estaba yendo, de repente le dijo a Jesús: oye, ¿no te das cuenta que la gente se te está yendo? Y Jesús les respondió: ¿te quieres ir tú también? Porque si lo que tú tienes en mente es un evangelio emocional, si lo que tú tienes en mente es un evangelio de chichichija, si lo que tú tienes en mente es un evangelio sin compromiso, si lo que tú tienes en mente es un evangelio simplemente de ofertorios y de baratija, pues obviamente este no es el evangelio. El apóstol San Pablo plantea un evangelio donde él reconoce que hay sufrimiento. Él dice: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Él es el que admite, dice, que a él le han dado más correazos que a nadie, le han dado más latigazos que a nadie, lo han insultado más que a nadie, lo han metido en la cárcel más que a nadie, pero por el otro lado afirma: estoy seguro que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Jesús mismo dijo: el que quiere seguir a Jesús, el que quiere seguirme a mí, debe tomar primero su cruz y luego seguirme. O sea, no puede existir un evangelio sin cruz. No puede existir un evangelio donde la cruz no sea parte de la experiencia del peregrinar cristiano. Jesús fue el que advirtió y dijo: nadie antes de construir empieza primero sin conocer, número uno, el precio, y sin conocer primero los planos para la construcción. Es decir, nadie puede seguir a Jesús, como dice el jíbaro, enmangueletado. Hay que tomar un sentido de conciencia. Y hay que entender que servir a Jesucristo tiene precio, que servir a Jesucristo cuesta, que servir a Jesucristo puede llevarnos a nosotros inclusive a confrontarnos con la realidad de una sociedad y de un mundo que va en dirección contraria. Pero nosotros los creyentes necesitamos mantenernos firmes en la tesis de Josué cuando le dijo al pueblo: ustedes tienen el perfecto derecho de escoger a quién van a servir. Si ustedes quieren servir a los dioses de esa otra parte de la tierra, ese es su perfecto derecho, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es precisamente lo que tiene que ver con las cosas externas.
y con las cosas externas de la vida, como fue la primera que mencioné, donde estamos empeñados en presentar un evangelio fácil. La iglesia no ha sido llamada para presentar un evangelio fácil, un evangelio sin cruz. Segundo, nosotros necesitamos mover a la gente a una conversión por medio de una enseñanza bíblica, No puede ser una enseñanza de a mí me parece. No puede ser una enseñanza de esto es lo que yo opino. Tiene que ser una enseñanza bíblica a fin de qué fue lo que dijo Jesús. Amén. Y si lo dijo Jesús, llana y sencillamente hay que seguirlo. Porque la consigna cristiana tiene que ser, como dijo el himnólogo, yo quiero seguir las pisadas del Maestro.